grave, es bastante más frecuente de lo que creemos, pero además es una forma de violencia que de alguna manera está como armada de diferentes herramientas que permite, que a nivel social se permite normalizar, se permite justificar, se permite minimizar y entonces hace que sea muy difícil o complejiza particularmente que las personas hablen de esta forma de violencia, pidan ayuda y más aún que establezcan procesos de denuncia. Cuando, por ejemplo, no sé, a una persona le roban, ¿verdad? Es más fácil para esa persona identificar que ha sido víctima de un delito, ¿verdad? Me robaron el bolso, lo tenía aquí, ya no está. Es decir, no hay una tendencia social a normalizar que alguien se lleve el bolso de otra persona, ¿verdad? Es como, nadie le va a decir, ay, pero no te preocupes, eso a todo el mundo le pasa, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de hostigamiento sexual, sí se activan estos mecanismos que apuntan, como les decía, a la normalización y a la naturalización de la conducta. Y entonces esto es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo voy a andarme yo quejando? ¿Cómo voy a andar yo pidiendo ayuda? ¿Cómo voy a andar yo hablando de algo que para la mirada y para la comprensión de las otras personas es normal, es esperable y es lógico, ¿verdad? Por eso, justamente lo que buscamos hacer desde el proyecto Cero Tolerancia es, de alguna forma, tratar de quitar este velo de normalidad y de naturalidad que tiene la conducta para ponerla sobre la mesa y nombrarla como tal, como una conducta violenta que afecta la vida y las condiciones de vida de las personas. Además, también, y esto apoyándonos en lo que dice la normativa internacional, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos fundamentales, como el derecho al estudio, obviamente el derecho a vivir sin violencia y el derecho a trabajar en condiciones dignas. Entonces, por estas razones es que o institucionalmente, hacemos un esfuerzo por visibilizar, por nombrar, por reeducarnos para comprender esta forma de violencia como tal, ¿verdad? Como violencia, y también tratar de hacer cosas para evitar que la conducta se siga reproduciendo y apoyar a las personas que han vivido estas formas de violencia en el contexto universitario, sea desde su rol como estudiantes o desde su rol como personas funcionarias. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a entender entonces por hostigamiento sexual? Es una conducta no deseada por la persona que la recibe, es una conducta de naturaleza sexual, es una conducta que puede ocurrir una vez o varias veces y en cualquiera de los casos tiene efectos perjudiciales. Eh, a nivel del contexto universitario, podemos identificar otras situaciones de hostigamiento que no son necesariamente hostigamiento sexual. Podemos identificar situaciones de hostigamiento laboral, situaciones de hostigamiento académico, algunas personas también hablan incluso de acoso sexista, pero lo que va a distinguir cada una de estas formas de violencia es el apellido, ¿verdad? El hostigamiento sexual es una conducta sexualizada, ¿verdad? No necesariamente es una burla por su condición de ser mujer, no es una situación donde se excluya a una persona de sus funciones, como podría ser el hostigamiento laboral, sino que hay una conducta sexualizada de por medio. Esto es fundamental porque comprenderlo, porque no es que las otras formas de violencia como el acoso laboral o el acoso sexista sean permitidas en la universidad, sino que esas se sancionan a través de otros mecanismos y de otros reglamentos. Entonces, para saber cuándo podemos o cuándo una persona puede echar mano de este reglamento del cual vamos a profundizar ahora con María Fernanda, tenemos que tener claras las situaciones que tienen alcance con esta normativa. Algo importante también de destacar en esta definición es que para el caso de Costa Rica vamos a entender como hostigamiento sexual o como acoso sexual sinónimos, ¿verdad? Es decir, hostigamiento y acoso son sinónimos.
Hay otros países donde se establecen algunas diferencias. En unos casos, acoso tiene alguna connotación penal, en otros casos no. Pero para la situación concreta de Costa Rica, vamos a entender acoso u hostigamiento como sinónimos. Y la diferencia, como les decía anteriormente, va a estar en el apellido. Si es hostigamiento sexual, si es hostigamiento laboral, si es hostigamiento sexista, si es hostigamiento académico. ¿Hasta acá estamos o tienen alguna duda o alguna consulta con relación a la definición? Que es Está clara para mí. bastante importante. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los impactos o algunos impactos que hemos podido identificar un poco a través de la investigación y de la casuística. Podemos identificar impactos al menos en tres planos. Por un lado, los impactos a nivel personal, ¿verdad? Que son los más individuales, donde hay afectaciones y malestares de tipo físico, emocional, afectación en el rendimiento académico o en el rendimiento laboral. Una persona que ve la necesidad de trasladarse de curso o trasladarse de puesto de trabajo porque su salud emocional se está viendo afectada de estarse encontrando con la persona que le hostiga en su trabajo o en su curso. La pérdida también de un curso o del puesto de trabajo porque llega un momento en que la situación ya se hace insostenible para la persona que está viviendo el hostigamiento, la afectación de las relaciones interpersonales y la pérdida de seguridad personal, ¿verdad? Que esto es muy importante siempre para mí visibilizarlo porque pues cuando estamos en la casa y salimos para el trabajo, entonces una iba como pensando que si el bus, que si me roban el bolso, que si me abren el bolso, que si me gritan cosas en la calle, que si me tratan, no sé, de tocar, si va en el carro, que nadie, no sé, llegue a robarnos el carro o alguna situación de estas que al finalmente tiene que ver con los riesgos a los que nos exponemos cuando andamos en la calle. Pero cuando una llega de pronto a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo, de alguna forma es como, bueno, ya, llegué. Y entonces dejo el bolso por allá, me pongo a conversar con las personas del curso o del trabajo. Y de pronto es como sentirse nuevamente en un lugar seguro. Y cuando llegamos a este lugar y en este lugar, más bien lo que está ocurriendo es una situación de acoso, pues esta posibilidad de estar nuevamente en un lugar seguro se rompe. Y no es poca cosa, digamos, para quienes trabajamos en la universidad, es un lugar donde trabajamos, donde pasamos buena parte del día y de la vida. Afectaciones de tipo económico, entonces personas tienen que estar incurriendo en el pago de consultas psicológicas, de consultas psiquiátricas, incluso de medicación, ¿verdad? Psiquiátrica para poder mantener algún equilibrio en su salud emocional y en su salud física. Incapacidades frecuentes, lo cual también tiene una afectación económica para las personas, afectaciones en el desempeño laboral y esto además también tiene un impacto económico cuando los componentes de la remuneración están asociados al rendimiento laboral. La pérdida del curso o la pérdida del puesto de trabajo. Hay personas que se ven imposibilitadas completamente a poder continuar con su trabajo o continuar en determinado lugar de trabajo porque se están enfrentando constantemente a la persona que les está acosando y dejar este trabajo tiene una afectación económica. Cuando una persona pierde un curso también por una situación de hostigamiento sexual, obviamente hay toda una serie de afectaciones que ya mencioné que tienen que ver con la parte emocional, pero también hay afectaciones económicas para esa persona, porque entonces se va a atrasar en su carrera, se va a atrasar en su proyecto laboral, pero también para la familia, porque al final detrás de cada estudiante hay una familia que acompaña económica y emocionalmente ese proyecto de formación profesional. Y entonces, si yo estoy pensando en que voy a enviar a mi hijo, que voy a enviar a mi hija a la universidad y que eso más o menos se va a traducir en 5 o 6 años de carrera y ya no van a ser 5 o 6, sino que van a ser 6 o 7 por perder cursos por una situación de violencia, es bastante inaceptable, ¿verdad? Es como
Una cosa es perder un curso porque el curso me cuesta, porque se me puso muy difícil, porque de pronto se me hicieron inmanejables las evaluaciones con otros cursos. Y otra cosa es perder un curso porque la persona docente o alguna persona estudiante, compañero o compañera, le está acosando. Obviamente esto se traduce en una prolongación del periodo de estudio por repetición de cursos y en situaciones extremas ya la deserción, ¿verdad? La deserción del lugar de estudio o del lugar de trabajo. Y por último, otra de las dimensiones de los impactos tiene que ver con afectaciones económicas, sociales. Aquí tenemos como una afectación social principal y de ahí derivan dos igualmente importantes e igualmente graves. Una afectación principal, ¿verdad? Que tiene que ver con que vivimos en una sociedad tolerante y que tiende a la normalización de la violencia. Y esto, como les decía, tiene dos efectos secundarios, ¿verdad? Que igualmente son importantes. Por un lado, una sensación de desprotección de parte de las víctimas y por otro, una sensación de impunidad por parte de las personas agresoras. Ok. A estas alturas del partido uno diría, bueno, pero ¿quién sale a hablar públicamente o quién está de acuerdo con que exista el hostigamiento sexual? Ahora tenemos hasta personas que hostigan sexualmente que salen diciendo que el hostigamiento no está bien, ¿verdad? Y personas que tienen esta conducta de forma o que han tenido esta conducta de forma comprobada. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que si hemos llegado a esta suerte de consenso social de que el hostigamiento no está bien, ¿verdad? ¿Cómo es que esto sigue ocurriendo? ¿Cómo es que sigue reproduciéndose? ¿Cómo es que sigue afectando la vida de tantas y tantas personas en sus lugares de estudio o en sus lugares de trabajo? Y, sigue reproduciéndose entonces la conducta. Aquí entonces hemos identificado algunos elementos pues que contribuyen justamente a esta normalización. Por un lado, pues la forma de crianza o la socialización de hombres y de mujeres, la socialización de género, que tiene que ver con, o que lo relacionamos con el tema del hostigamiento sexual, en la medida en que deposita una serie de roles y de expectativas sobre cómo tenemos que ser los hombres, cómo tienen que ser las mujeres en nuestra sociedad, y así se depositan también una serie de estereotipos y de mandatos que generan condiciones muy propicias para el hostigamiento sexual. Por ejemplo, en el caso de los hombres hay una expectativa social a que estén permanentemente al acecho, a la conquista, siempre dispuestos para el encuentro sexual, ¿verdad? Esto obviamente no digo que todos los hombres son así, pero es el patrón de socialización, ¿verdad? En el que vivimos. Y en el caso de las mujeres, donde las mujeres se espera que estemos constantemente a la espera de ser elegidas, con una actitud hacia la sexualidad más pasiva, más de espera, más de esperar, ¿verdad? A que otra persona tome la decisión. Pero entonces, en esta lógica, ¿qué pasa cuando quien me elige no me gusta, no me hace sentir bien, no me hace sentir segura, no, ¿verdad? No es la persona que me interesa y esta persona continúa, ¿verdad? Al acecho, a la conquista, procurando el avance justamente en esta conquista. Entonces, aquí tenemos como un elemento importante, ¿verdad? De hecho, incluso hasta tenemos dichos y refranes en el decir popular que buscan justamente normalizar estas conductas, ¿verdad? Desde, por ejemplo, cuando nos dicen es que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Y entonces, ahí, por un lado, se le está despojando al hombre de su capacidad de raciocinio, de su capacidad de tomar decisiones, de su capacidad de asumir las consecuencias de sus decisiones, se le está trasladando a las mujeres la responsabilidad de las acciones que toman otras personas, pero además en un contexto social también donde el no de las mujeres
es sumamente culpabilizado y es sumamente vaciado de contenido. Por ejemplo, lo vemos en muchos escenarios cuando las mujeres dicen que no a algo o decimos que no a algo. Cuando las mujeres decimos que no nos queremos casar, ¿verdad? Entonces ahí aparecen todos esos comentarios culpabilizadores y ridiculizadores de esa decisión, o cuando las mujeres decimos que no queremos tener hijos o hijas, o cuando las mujeres decimos que no queremos estudiar determinada carrera que es como lo que la familia está esperando, o cuando decidimos que no queremos asumir determinada responsabilidad laboral o política porque no es lo que nos interesa, es como inmediatamente esa mirada de malagradecida, se le está dando la oportunidad, debería estar muy contenta, debería sentirse privilegiada porque se le escogió, ¿verdad? Ese tipo de cosas que, como les digo, van minando las seguridades a partir de las cuales las mujeres podemos tomar decisiones. Pero entonces, mientras se vacía de esta seguridad el no de las mujeres, también se espera que sea el no de las mujeres el que le ponga un límite al hostigamiento sexual. Entonces, es como confuso. Otros dos elementos que nos parece importante en esta lógica de reproducción del hostigamiento sexual es por un lado el tema del manejo del poder, ¿verdad? Usualmente pensamos que el poder lo tiene el presidente, los diputados, las autoridades universitarias, y entonces esto de alguna forma me exime de mi responsabilidad de pensar cómo estoy haciendo yo uso de las cuotas de poder que tengo en las diferentes relaciones sociales de las que participo. Es decir, cómo estoy utilizando el poder en mi espacio como mamá, cómo estoy utilizando el poder en mi espacio como jefatura, cómo estoy utilizando el poder en mi espacio como compañera o compañero de trabajo o compañero o compañera de estudio. Entonces, inevitablemente es necesario hacerse preguntas sobre cómo estamos utilizando el poder, porque en esta lógica de cómo hombres y mujeres aprendemos a relacionarnos entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres, y esto sumado a yo no tengo por qué cuestionarme el poder porque el poder lo tienen otros, puede generar, como les decía, condiciones que terminan siendo muy favorables para que este tipo de conductas se reproduzcan. Por otro lado, tenemos la discriminación y el irrespeto a las diversidades también como condiciones que favorecen la reproducción de conductas como el hostigamiento sexual. Un poco vinculándolo con la primera situación que les mencioné, ¿verdad? De cómo desde la socialización de género se reproducen roles, expectativas, formas, cómo es que socialmente se espera que los hombres y las mujeres se vistan, se comporten, socialicen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando de pronto una mujer asume actitudes, comportamientos, formas de vestir diferentes de las socialmente esperadas? ¿Qué pasa con los hombres? Y cómo muchas veces se utiliza el hostigamiento sexual como una herramienta para señalar esa diferencia, para señalar esa ruptura, digamos, con la expectativa que había sobre esta persona. No sé si hasta aquí tienen alguna otra consulta, algún comentario. Yo sé que voy un poquito rápido, pero es que tenemos poco tiempo. No hay preguntas. Muy bien. Hasta aquí entonces le estaría dando la palabra a mi compañera María Fernanda. Fer, no sé si vos querés que te pase la presentación. No, acá la tengo, tranquila. Ok, entonces voy a cerrar aquí para que María Fernanda pueda compartirla. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ok. Entonces, como les dije al principio, yo les voy a hablar un poquito de la reforma que hicimos. En la universidad tenemos un reglamento de 1996
pero ya había varias cosas que se estaban quedando un poquito atrás, ¿verdad? Obviamente. Entonces se ha hecho una reforma en el 2020, sobre todo a partir de las solicitudes de usuarias, de estudiantes, de profesoras, de académicas, que vieron justamente esas lagunas, ¿verdad? Que había en el reglamento. Lo primero que está en el reglamento es la definición, ya ustedes la vieron con María José, pero es importante que sepan que es exactamente la misma definición que se puso en el reglamento y que es también la que está en la ley, ¿verdad? En la Ley Nacional contra el Hostigamiento Sexual. Es una conducta de naturaleza sexual, es indeseada por quien la recibe, puede ser reiterada o puede haber ocurrido una vez si provocó efectos perjudiciales hacia la persona que lo vivió. Luego el reglamento nos habla de las manifestaciones. Entre ellas podemos encontrar los requerimientos de favores sexuales cuando son a cambio de promesas de un trato preferencial hacia esa persona si cumple con esos requerimientos sexuales, o bien a cambio de una amenaza, ¿verdad? Puede ser implícita o puede ser expresa de hacerle un daño a esa persona si no cumple con lo que se le está solicitando. Esta parte de que puede ser implícita o expresa es muy importante porque casi nunca es expreso, ¿verdad? Casi siempre es algo que está como por debajo de la mesa, que está ahí porque hay una relación de poder ya de por sí, por ejemplo, entre profesor y estudiante o entre jefatura y subalterno, entre otras. Esas no son las únicas, hay otras manifestaciones como por ejemplo el uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual o escrita, de naturaleza sexual, perdón, escritas o orales, pueden ser remitidos por medios físicos, pero también por medios digitales, más ahora con la virtualidad, justamente esto es una de las cosas que se agregó en la reforma del reglamento, siempre y cuando resulten hostiles, humillantes u ofensivas para la persona que lo recibe. También los piropos, las palabras obscenas, los sonidos, los símbolos o los gestos sexualizados. Y después acá podemos ver unas últimas manifestaciones que son los intentos de comunicación no deseados con contenido sexual o romántico cuando son insistentes o reiterados. Acá sí vean que sí es necesario que sea insistente o reiterado. ¿Por qué? Por ejemplo, una invitación a salir no va a ser acoso sexual, pero la invitación insistente y reiterada, cuando ya la persona dijo que no, puede llegar a ser acoso sexual dentro de esta manifestación. Y el último caso son los acercamientos corporales, ¿verdad? Las conductas físicas ya sexualizadas. Aquí podemos estar hablando desde besos, abrazos, toqueteos indeseados, sexualizados, hasta abusos sexuales, hasta violaciones sexuales, que también cada vez son más los casos que se nos presentan relacionados con esto. Y que en esos casos siempre es importante recordar que puede ser que haya una conducta que sea hostigamiento sexual a lo interno de la universidad y que también sea un delito a nivel judicial. En esos casos, la persona que es víctima de esos hechos se le presentan las opciones y decide cuál de las dos vías seguir o bien también puede seguir las dos. Entonces, eso para que lo sepan también. ¿A quiénes se aplica el reglamento? Se aplica a forma parte de la comunidad universitaria, es decir, personal docente, administrativo y población. Y en la reforma se llegó este segundo cuadrito que ven ahí, que son las personas que están por servicios profesionales, subcontratación, convenios, intercambios, en general en relaciones contractuales no laborales con la institución. Tal vez, ¿verdad? Una de las partes más relevantes del taller es dónde se denuncia, porque esa es una de las confusiones que más en general se presentan. La única instancia que puede llevar los casos de hostigamiento sexual en toda la universidad, para todas las unidades académicas, administrativas y para todas las sedes es una sola. Es la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual. Esta comisión está físicamente por la salida del tren, de la línea del tren, donde están los cajeros, a mano izquierda, que hay algunos edificios de la universidad. Ahí está ubicada la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual y está conformada por todo este grupo de personas que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Y lo que va a hacer es recibir las denuncias, notificar, llevar a cabo el proceso de investigación, tramitar las medidas cautelares y de protección cuando sea necesario, hacer las audiencias y al final de todo el procedimiento va a ser un informe debidamente fundamentado en el que indique si encontró o no encontró hostigamiento sexual de acuerdo a las pruebas que se presentaron y si sí lo encontró, también va a recomendar cuál es la sanción que se debería interponer en ese caso. Ahorita vamos a ver un poquito más del procedimiento. Además de la comisión, existe otra instancia en la universidad que es la Defensoría contra Hostigamiento Sexual, es donde trabajo yo.
Entonces aquí la idea es un poquito entender cuál es la diferencia entre una y otra. La comisión es una instancia, como les dije, de donde se interponen las denuncias, tiene el deber de nombrar comisiones para investigar los casos y es una instancia neutral que vigila el debido proceso. Tiene que ser neutral porque es la que decide, ¿verdad? En cambio, en la Defensoría, nosotras somos un equipo de psicólogas y abogadas. Estamos dentro del CIEM, el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, sin embargo, atendemos también hombres y atendemos a cualquier persona que haya sido víctima de hostigamiento sexual, sea funcionaria, sea docente, sea estudiante, o sea una persona externa que recibe servicios de la universidad también. Nosotras no tenemos un papel neutral, nosotras directamente apoyamos y acompañamos a las personas que deciden denunciar o a las que no deciden denunciar, o más bien deciden no denunciar, pero requieren de acompañamiento psicológico también. Entonces, hacemos la representación legal durante el proceso para las víctimas. El reglamento también nos habla de algunas garantías procesales, como el debido proceso, proporcionalidad, libertad probatoria, que se utilizan en todos los procedimientos administrativos y particularmente en los casos de acoso sexual, la confidencialidad que se tiene que mantener desde que se pone la denuncia hasta que el proceso termina. Toda la información es confidencial, incluyendo, por supuesto, los nombres de las partes involucradas. La única información que deja de ser confidencial es la información de la persona sancionada. Una vez que se lleva a cabo todo el proceso y si sí se logra probar que hubo hostigamiento sexual y se le sanciona, entonces esa información, por interés público y de acuerdo a la sala constitucional y también a la última reforma que se hizo al respecto en la ley, esa información sí se vuelve pública. Incluso en esos casos, el nombre de la persona que le denunció sigue siendo privada y no es parte del registro público de la universidad. Después tenemos el principio pro víctima, que a grandes rasgos se creó justamente porque muchas personas nos dicen es que no se puede denunciar porque no hay pruebas, o es que no denunciamos porque no hay pruebas. En la mayor parte de los casos de hostigamiento sexual no va a haber pruebas directas, ¿verdad? Las personas hostigadoras se suelen valer de que no hay testigos o de que no hay cámaras o de que no hay fotografías de lo que pasa para acosar a sus víctimas. Entonces, no podemos esperar que en todos los casos haya prueba directa para poder sancionar. Por eso se creó este principio, no solamente en la universidad, es un principio que se usa a nivel internacional en los casos de acoso sexual. Y que en general lo que dice es que cuando no hay más prueba directa que la declaración de la víctima, esa declaración se tiene que tomar a la luz de pruebas indiciarias. Es decir, no es necesario tener pruebas directas, sino que es suficiente que nos den indicios de que esa persona está diciendo la verdad. Por ejemplo, pueden ser los testigos indirectos, que son personas a las que esta persona víctima les comenta o le comenta lo que sucedió. Entonces esos testigos nos pueden contar no solo que esa persona le contó, sino cómo se veía esa persona cuando se lo dijo, si notó alguna afectación, no sé si esa estudiante o ese estudiante ya no quería volver a clases, si le daba miedo andar sola, si le empezó a pedir que la acompañara para ir a ciertos lugares, etcétera, ¿verdad? Otra vez, esas son pruebas que nos pueden dar indicios de que la denuncia es real. Igual, si les interesa, podemos verlo un poquito más a fondo. Otra de las garantías es la prohibición de la conciliación. Es completamente prohibido hacer conciliaciones, sentar a las partes a negociar. Dentro de la universidad no se puede hacer. De hecho, la autoridad que intente hacer un procedimiento como ese o cualquier otro procedimiento a lo interno de su unidad académica o administrativa comete una falta grave y se le abre un proceso disciplinario. Y la última garantía es la del principio de protección, que nos dice que las personas denunciantes, pero también sus testigos, no pueden sufrir ningún perjuicio por haber sido parte del procedimiento. De hecho, las personas denunciantes tienen un fuero de protección que no pueden ser despedidas solamente con responsabilidad patronal, mientras el proceso dura. Es una medida cautelar. Después tenemos también el deber de reportar, que esto es un deber nuevo, ¿verdad? Se creó en el 2020, hay muchas personas que aún no lo conocen y que aplica a todas las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica. Básicamente lo que nos dice es que cualquier persona funcionaria que conozca de un hecho de hostigamiento sexual tiene la obligación de reportarlo a la comisión. Yo más adelante les voy a dar los contactos, los correos y los números de teléfono donde este tipo de hechos se pueden reportar. Y como dice ahí, el incumplimiento de ese deber de reportar es una falta grave. También se le puede abrir un proceso disciplinario a la persona que básicamente engavete esa información o la esconda para que no se haga un procedimiento.
¿Cuál es la única excepción? Como dice ahí, salvo voluntad expresa de la presunta víctima. Es decir, si cuando la víctima me lo contó, me dijo expresamente que no quería denunciar, que no quería que nadie más lo supiera, ¿verdad? Porque tenemos que respetar, sea como sea, la voluntad de la víctima, aunque quisiéramos que todo denuncie. Entonces, importante, el reporte no es una denuncia. No, no es que si yo como funcionaria me enteré de un caso y voy y lo reporto, ahora voy a ser denunciante o voy a ser parte en el proceso, no funciona así. La comisión lo que hace con ese reporte es mandar contactar a la supuesta víctima para ofrecerle los servicios de la defensoría y ofrecerle la posibilidad de hacer la denuncia y de continuar con el proceso. Si esa presunta víctima dice que no, el proceso termina ahí, ¿verdad? Entonces, para que eso también lo sepan, porque a veces puede generar duda. Igual si en cualquier momento tienen alguna pregunta, nada más me interrumpen, con mucho gusto. Ok, el procedimiento es obligatorio, ya se los comenté. Cualquier intento de cualquier autoridad de hacer un procedimiento diferente de este que les estoy comentando es una falta grave y se aplica el procedimiento disciplinario que corresponde. Y el procedimiento más o menos se ve así. Comienza con una denuncia formal firmada en la comisión. Solamente con las denuncias formales y firmadas podemos llegar a una sanción, ¿verdad? Desde la Defensoría nosotros no podemos decir que no pueden hacer denuncias públicas o que no pueden hacerlo en redes sociales, o, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que eso no va a llevar a una sanción si no se hace formalmente en la comisión. También se puede enviar por correo electrónico y también las personas que son de sedes distintas a la FACIO pueden solicitar que una persona se traslade a su lugar de estudio o su lugar de trabajo para tomarle la denuncia. Una vez que tenemos la denuncia, entonces se va a conformar la comisión instructora, que es este grupo de personas que van a investigar el caso, y lo importante de esta comisión es que además tienen que ser personas ajenas a la unidad académica o administrativa de las partes, ¿verdad? No pueden ser sus compañeros de trabajo, ni sus jefaturas, ni sus conocidos. Esta comisión lo primero que va a hacer es interponer las medidas cautelares y de protección cuando sea necesario y va a después hacer un auto de traslado de denuncia, que es un documento en el que se notifica a la persona que está siendo denunciada, quién le está denunciando. No tenemos denuncias anónimas en la universidad tampoco, por qué le está denunciando, y le da un plazo para que conteste. En ese plazo, la persona puede contestar que es cierto, que no es cierto, que tiene pruebas, puede llevar también representación legal, ¿verdad? Su derecho. Y una vez que se tengan estos documentos, entonces la comisión llama a una audiencia de partes. En la audiencia, a grandes rasgos, es una reunión para escuchar la declaración de las dos partes, hacer preguntas, sobre todo de la comisión, si tienen dudas, si algo no quedó claro de la declaración o de la contestación de las partes. Y se hace exactamente lo mismo después con los testigos, si es que los hay, ¿verdad? Una segunda audiencia normalmente. Cuando ya entonces toda la prueba se evacuó, la comisión instructora va a hacer un informe, que fue el que les comenté antes, y en ese informe va a decir si encontró o no hostigamiento sexual, y si sí lo encontró, va a decir cuál es la sanción que recomienda. La comisión no tiene la posibilidad de ejecutar esa sanción en caso de que llegue que sí tiene que hacerse, sino que se la hace llegar al jerarca superior de la persona que fue denunciada, que es el que tiene la posibilidad de ejecutarlo y además el que tiene la decisión de interponer o no el informe. En cualquiera de los casos, si una de las dos partes no está de acuerdo con cómo ese jerarca superior resuelve, puede interponer recurso de revocatoria ante ese mismo jerarca o de apelación ante rectoría. Y después en el reglamento tenemos una lista de criterios para valorar las faltas. Si ustedes lo quieren ver así, es una especie como de una lista de agravantes. De acuerdo a si se van cumpliendo una o varias de estas características, entonces la sanción puede ir siendo más grave. Ahorita vamos a ver las sanciones también. Entonces, uno de los casos es si había una posición jerárquica formal entre las partes, es decir, si era, por ejemplo, profesor, estudiante, si era jefatura, subalterno. Y si esa persona se abusó de esa relación de poder o bien de una situación particular de vulnerabilidad que pudiera presentar la persona que denuncia. También el impacto que esa conducta tuvo sobre la persona que está denunciando, el número de víctimas, si hubo amenaza o intimidación en contra de la persona denunciante o de sus testigos, si se causó algún agravio, obviamente un agravio adicional en contra de la persona denunciante, si se intentó entorpecer la investigación durante el proceso,
también la reincidencia, que es cuando ya la persona había sido sancionada antes por el mismo tema, y otros criterios que puedan agravar la conducta. De acuerdo a eso, entonces vamos a tener las siguientes sanciones. En el caso de que la persona sancionada sea parte del personal docente y administrativo, la falta leve es una amonestación escrita o una suspensión de hasta 15 días. La falta grave, y este es uno de los cambios tal vez más importantes de la reforma, antes era una suspensión de 5 a 8 días, ahora es una suspensión de 15 días a 6 meses. Y la falta muy grave siempre ha sido la misma, es un despido y una no recontratación por 10 años en la institución. Si la persona sancionada, en cambio, es estudiante y comete una falta leve, es una amonestación escrita o una suspensión de hasta 15 días. La falta grave es una suspensión de 15 días a 6 meses y la falta muy grave es una suspensión de 6 meses y hasta 6 años de su condición de estudiante. El tercer caso son las personas contratadas por servicios profesionales. Si cometen una falta leve, es una advertencia escrita y una sanción de hasta el 5% del monto que se les iba a pagar por la contratación. La falta grave termina el contrato y no puede ser recontratada por servicios profesionales en 5 años. Y la falta muy grave también termina el contrato y no puede recontratarse, pero por 10 años. El último caso es el de las personas que están cubiertas por acuerdos y convenios de cooperación. Eso es cuando hay acuerdos o convenios entre instituciones públicas o con empresas privadas, como en los TCUs, en las prácticas profesionales, en los intercambios también académicos, entre otros. En esos casos, si la persona comete una falta leve, es una advertencia escrita. Si comete una falta grave, se separa de la actividad que realiza con la universidad entre 15 días y 6 meses. Y si es una falta muy grave, es una separación definitiva y no puede participar más en esa actividad con la universidad. En los 3 casos, se tiene que hacer saber también a la institución o a la empresa que está representando para que haga su propio procedimiento interno de sanción si es que lo tiene. Después acá les dejo que esto también es importante que lo tengan a mano, los contactos de nosotras. El primero es el de la Defensoría, como les dije, para apoyo psicológico y legal. Está el número de teléfono y el correo electrónico. Y en el segundo caso, el de la comisión, es sobre todo ya para llegar con la denuncia lista, ¿verdad? Para abrir el procedimiento, que es el 2511-4898, perdón, o el correo comisión.contrahostigamiento@ucr.ac.cr. También, en caso de que ustedes conozcan a alguien que le pueda interesar esta información y ustedes se la quieran compartir de una forma como más amigable, pueden encontrarla en Instagram en el perfil UCR Libre de Acoso Sexual. Ahí está como toda esta información, pero más resumida, más amigable para compartir. Entonces, si quieren buscarla por ahí y seguirnos por ahí, también estamos publicando información de este tipo todo el tiempo. Entonces, por ahí les dejo esa información adicional. Cuéntenme tal vez si tienen una duda o alguna pregunta sobre lo que les acabo de contar. Yo sé que es mucha información, pero estoy a sus órdenes para evacuar cualquier duda. No, si no tuvieran dudas, entonces solamente recordarles eso, en la Defensoría